Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, porque vamos a desgranar uno de esos misterios que nos tienen a todos en vilo, especialmente a los fans de la pareja que ha acaparado los titulares de las revistas y las redes sociales por tantos meses. Si hablo de la posible nueva etapa en la vida de Ander Zell, y específicamente, de un detalle que ha captado la atención de todos, su collar post-ruptura con Kerem Bürsin. Ya saben cómo somos, nos encanta analizar cada pequeño gesto, cada aparición pública, porque a veces, esos detalles son la clave para entender lo que está pasando detrás de cámaras, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del estilo, la moda, pero sobre todo, en el posible lenguaje secreto de los accesorios. Así que si les gusta el contenido de este tipo, si son tan curiosos como yo sobre las vidas de nuestros famosos favoritos, les invito a que se suscriban a este canal ahora mismo. Es gratis, les toma un segundo y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Damos la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y un saludo especial a los que llevan tiempo con nosotros. Prepárense porque viene un análisis que les va a encantar. Así que, como les decía, la ruptura de Ander Zell y Kerem Bürsin ha sido un tema candente. Han sido una de las parejas más queridas y seguidas, y cuando las cosas terminan, el público siempre se queda con ganas de saber más. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo están llevando la separación? Y es ahí donde entra en juego el poder de la moda y los accesorios. Porque, seamos sinceros, las celebridades utilizan su imagen pública para comunicar un montón de cosas, a veces de forma consciente y otras, quizás, de manera más inconsciente. Y este collar en particular, que Ande ha estado luciendo recientemente, ha desatado toda una oleada de especulaciones y teorías. Primero vamos a describir el objeto de nuestro análisis. ¿De qué collar estamos hablando? Se trata de un collar que ha sido fotografiado en varias ocasiones recientes de Ander Zell. Lo ha lucido en eventos, en entrevistas informales e incluso en algunas de sus publicaciones en redes sociales. Lo primero que llama la atención es su diseño. No es un collar ostentoso o llamativo en el sentido de ser excesivamente grande o lleno de joyas brillantes. Al contrario, parece ser un diseño más minimalista, elegante y con un toque personal. La cadena es delicada y el colgante, aunque no es diminuto, tiene una forma particular que merece nuestra atención. Las imágenes que circulan en Internet muestran un colgante que podría interpretarse de diversas maneras, pero la más recurrente y que ha generado más debate es la que sugiere un significado de protección, de amor propio, o incluso un recuerdo especial. Analicemos las posibles interpretaciones. La primera, y quizás la más obvia, es que el collar simplemente le guste. Puede ser un regalo, una compra personal, y simplemente forma parte de su estilo. Las celebridades tienen acceso a diseñadores, a colecciones exclusivas, y a menudo lucen piezas que son tendencia o que forman parte de su guardarropa personal. Sin embargo, dado el contexto de su reciente ruptura con Kerem Bürsin, cualquier detalle en su aparición pública se vuelve susceptible de análisis. La atención se magnifica, y un simple accesorio puede adquirir un peso simbólico considerable. Otra interpretación, que ha ganado mucha fuerza, es la del collar como una especie de amuleto. Muchos collares, especialmente los que tienen formas específicas como un ojo turco, una mano de Fátima, o incluso iniciales, se utilizan tradicionalmente como símbolos de protección o buena suerte. Si el colgante tuviera una forma que se asemeja a alguno de estos amuletos, esto alimentaría la teoría de que Ande lo está usando para sentirse más fuerte, protegida de la negatividad, o para atraer energías positivas en esta nueva etapa de su vida. La ruptura, por muy consensuada que sea, siempre es un momento de transición emocional, y es natural buscar consuelo o fortaleza en objetos que nos transmitan seguridad. Una tercera posibilidad, y esta es muy romántica, es que el collar sea un recuerdo de alguien o de algo importante. No necesariamente de Kerem Bürsin, claro está, pero quizás de un amigo cercano, de un familiar, o incluso de un momento crucial en su carrera. Algunas personas llevan collares que les recuerdan a seres queridos que ya no están, o que les inspiran a seguir adelante. Si el diseño del colgante tuviera alguna connotación personal para ella, esto explicaría por qué lo luce con tanta frecuencia. Las celebridades a menudo tienen vínculos profundos con ciertos objetos que les evocan recuerdos y emociones. Y luego está la posibilidad, que a muchos nos fascina, de que el collar tenga un significado oculto relacionado directamente con Kerem Bürsin, pero de una manera indirecta. Por ejemplo, si el colgante tuviera una forma que le recuerde a él de alguna manera, no n.
necesariamente de forma literal. Quizás un diseño que él apreciaba, o que le regaló en un momento especial, y ahora ella lo usa como un recordatorio agridulce de su tiempo juntos. O quizás es un objeto que ella misma compró cuando estaban juntos, y ahora lo usa como una forma de afirmar su independencia y su capacidad para disfrutar de las cosas que le gustan, independientemente de su relación pasada. A veces estas piezas se convierten en símbolos de autonomía y de seguir adelante. Ahora, es importante recordar que esto es todo especulación. Anne de Herzel es una persona privada, y si bien comparte aspectos de su vida, no tiene la obligación de explicarnos el significado de cada uno de sus accesorios. Sin embargo, como fans, nos encanta jugar a ser detectives de moda y de emociones. Y este collar, por su diseño y el momento en que lo está luciendo, se presta perfectamente para ello. Si investigamos un poco más, podemos encontrar que algunos collares minimalistas con formas geométricas, o con pequeños símbolos discretos, se han vuelto muy populares entre las celebridades por su versatilidad y su capacidad de añadir un toque personal a cualquier atuendo. Podría ser una pieza de un diseñador emergente, o una joya vintage con una historia. Las marcas de moda y joyería a menudo colaboran con celebridades, y es posible que este collar sea parte de una campaña o un patrocinio. Sin embargo, la forma en que Anne lo luce con esa naturalidad, sugiere que va más allá de una simple colaboración comercial. Consideremos también el poder del lenguaje de la moda. Las personas, de forma consciente o inconsciente, utilizan su vestimenta y sus accesorios para comunicar su estado de ánimo, sus intenciones o su identidad. Un collar llamativo puede indicar confianza y audacia, mientras que uno delicado puede sugerir sofisticación y serenidad. En el caso de Anne, este collar, al ser discreto pero con un diseño interesante, podría estar comunicando una mezcla de elegancia, fortaleza interior y un deseo de mantener un aura de misterio. La ruptura con Keren Bürsin, si bien dolorosa, también puede ser vista como un nuevo comienzo. Muchas personas, después de una relación importante, buscan renovar su imagen, redescubrirse a sí mismas y probar cosas nuevas. El estilo es una parte fundamental de este proceso. Quizás este collar es una forma de Anne de marcar este nuevo capítulo, de decirnos que está evolucionando, que está creciendo, y que está lista para lo que venga. Ahora, ¿podría haber alguna conexión directa o indirecta con Keren Bürsin? Si recordamos, las parejas a menudo comparten gustos, o incluso se regalan piezas que simbolizan su relación. Si este collar fuera algo que él le regaló, y ahora ella lo usa, podría ser una señal de que guarda buenos recuerdos, o que no tiene rencor. O como mencioné antes, si ella misma lo compró cuando estaban juntos, y ahora lo luce, podría ser un símbolo de su independencia y de que sus gustos personales siguen intactos. También existe la posibilidad de que el collar tenga una forma que haga alusión a algo que ambos compartían, como un destino de viaje, un hobby o una canción. En el mundo de las celebridades, cada detalle es observado. Y este collar, por su ubicuidad en las apariciones recientes de Anne, se ha convertido en un foco de atención. Hemos visto en redes sociales y foros de fans un sinfín de teorías, desde que es un amuleto para superar el mal de ojo, hasta que es una forma de mantener un vínculo simbólico con su expareja. Lo fascinante de todo esto es cómo un objeto tan pequeño puede generar tanto debate y tantas interpretaciones. Para profundizar un poco más, podemos buscar información sobre los diseñadores de joyas que Anne de Herzel suele utilizar, o si ha habido alguna declaración suya o de personas cercanas sobre sus accesorios. A veces los mismos diseñadores revelan la inspiración detrás de sus creaciones, o los clientes comparten por qué eligen ciertas piezas. En este caso, al tratarse de algo tan sutil, es probable que la información sea limitada, y eso precisamente alimenta el misterio. Podríamos también analizar el momento exacto en que empezó a lucir este collar. ¿Fue justo después de que se hiciera pública la ruptura? ¿O fue gradual? El timing de estas apariciones puede ser muy revelador. Si comenzó a usarlo poco después de la separación, esto refuerza la idea de que tiene un significado relacionado con esta transición. Otra faceta a considerar es la de la comunicación no verbal. Las celebridades son expertas en proyectar una imagen. El collar podría ser una herramienta para proyectar fortaleza, resiliencia, o incluso una cierta melancolía elegante. Es un accesorio que acompaña su expresión, su postura, y el contexto de la situación en la que se encuentra. Para mí, la belleza de analizar estos detalles radica en la capacidad que tenemos de imaginar historias, de ponernos en el lugar de los protagonistas y de entender el simbolismo que rodea sus vidas públicas.
Anderzel, al ser una figura tan influyente en Turquía y en el mundo, tiene el poder de convertir un simple collar en un tema de conversación global. En resumen, el collar de Anderzel postructura con Kerem Bürsin se ha convertido en un símbolo de múltiples interpretaciones. Podría ser un amuleto de protección, un recuerdo personal, una declaración de independencia, o incluso una sutil referencia a su relación pasada. Lo que sí es seguro es que su elección de lucirlo con tanta frecuencia en este momento de su vida no es casualidad. Ha capturado nuestra atención, ha generado debate y, sobre todo, nos ha demostrado que incluso los accesorios más pequeños pueden tener un significado profundo y resonante. Así que, para concluir, hemos viajado por el fascinante mundo del estilo y el simbolismo, analizando a fondo este misterioso collar de Anderzel. Hemos explorado diversas teorías, desde la protección hasta la posible conexión con su expareja, Kerem Bürsin, y hemos llegado a la conclusión de que, más allá de las especulaciones, este accesorio se ha convertido en un poderoso mensaje de su individualidad y su capacidad para seguir adelante con elegancia y misterio. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan detallado. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su teoría favorita sobre el significado de este collar? ¿Creen que Ande lo usa por alguna razón específica relacionada con Kerem, o simplemente es una pieza que le encanta? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, que desmenuza los detalles de la vida de nuestras celebridades favoritas, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Anderzel o que simplemente disfruten de un buen análisis de estilo y significado. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.